tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar en esta Feria del Libro Internacional de Antropología, la número 33 ya, que es una reunión que nos llena de gusto en el instituto y a todos, y fuera del instituto también, a todos los que gustan mucho de la antropología, el patrimonio cultural. Mi nombre es Gloria Falcón y soy integrante del comité editorial de la revista Gaceta de Museos. Voy a estar aquí con ustedes como moderadora y con dos invitados. Los tres vamos a comentar respecto al contenido de este número. Pero antes que nada, ¿de qué trata? ¿De qué va la Gaceta de Museos? La Gaceta de Museos es una revista que habla sobre el importante trabajo que se realiza en los museos, pero desde el punto de vista de que podamos conocer todo el trabajo tras bambalinas, ¿sí? Para poder armar exposiciones, es muy importante que se conjuguen muchas voluntades, muchas profesiones, muchos conocimientos, muchos saberes, dicen hoy día. La revista Gaceta de Museos es una revista de la Coordinación Nacional de Museos de Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología y lleva más de 25 años divulgando todo este trabajo de los museos, que es un trabajo, como ya decía yo, colectivo, constante, que incluye restauradores, personal de vigilancia, investigadores y un sinfín de personas. Si a ustedes les gustan los museos, van a disfrutar mucho leyendo nuestra revista. Si ustedes piensan que los museos son aburridos y que, bueno, uno solo va porque se lo piden en la escuela, pues es posible que usted encuentre algunas formas nuevas de visitarlos que le permitan tener una experiencia mucho más agradable. Si ustedes quieren saber cómo funcionan los museos, pues esta revista es una ventana para conocerlos internamente. Y ahora sí, presentada en general nuestra revista, por si no la conocían, contamos con dos invitados que representan, son personas a quienes respeto mucho por su trabajo, por su profesionalismo, y que nos van a ayudar a conversar un poco respecto al contenido de esta revista. La revista 77 de Gaceta de Museos lleva por título Museos y Patrimonio Cultural. Este tema se antoja inabarcable y nos permitió conjugar una serie de trabajos que van a comentar nuestros dos invitados. Contamos entonces para ello con la presencia del biólogo Rodrigo Fernán González Escobar, quien estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha dedicado más de 2 décadas a la práctica docente, con estudiantes de educación media y media superior. Él siempre trabaja, yo lo he visto trabajar en forma propositiva, motiva a sus alumnas y alumnos a explorar temas acorde a sus intereses, les plantea retos interesantes, motiva el coaprendizaje. En nombre del comité editorial, te doy la bienvenida, Rodrigo, porque nuestro trabajo también es para la comunidad educativa y los museos por muchos años han sido espacios para propiciar experiencias de aprendizaje. También contamos con la presencia de la maestra Gabriela Espinosa Verde, quien es antropóloga y periodista. Su formación ha estado íntimamente ligada a los museos y a la divulgación científica. Ella actualmente se ocupa de la difusión de la Escuela Nacional de Antropología, ha sido investigadora y docente en varias instituciones y sobre todo Gabriela es una persona genuinamente interesada en los procesos de evolución humana y las complejidades para entender la interacción de la cultura con el medio ambiente. Nos da mucho gusto contar con tu presencia, Gaby.
Mientras les quiero platicar un poco de la dinámica de este conversatorio. Mientras nuestros invitados y su servidora comentamos, ustedes van a tener la oportunidad de ver imágenes aleatorias de la revista. Daremos entonces principio con, me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿por qué consideras, desde tu campo de experiencia, que este número de la revista puede ser importante o interesante para la docencia? ¿En qué nos hace pensar este número? Escuchamos tus comentarios. Pues antes que nada, buenos días a todos y a todas, a la audiencia, Gloria, Gaby, muchas gracias por esta introducción. Muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Contestando un poco la pregunta que me haces, la enseñanza de la ciencia, sobre todo a estos niveles, a niveles medios, básicos, yo diría introductorios, tiene varias dificultades. Dos de ellas es la amplitud de los temas y además la cantidad de conocimientos. Es muy común que de pronto los alumnos y alumnas lleguen a preguntarte, ¿no? Así, pero ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estamos estudiando estos temas si a mí mis intereses me llevan por otro lado, ¿no? Lograr una cosa que para la educación es algo tal vez de lo más importante, que es lograr los aprendizajes significativos, es algo de lo más complejo. Y precisamente lograr estos vínculos entre este tipo de conocimientos como la biocultura, ¿no? Que tenemos en México, y que los chicos y chicas se apropien de esos conocimientos es algo muy complicado. Es decir, llevar este asunto de cuál es la relación del conocimiento especializado con mi entorno, con mi persona, con mi pasado, con mi propio ser, es algo pues de lo más complejo que hay, y me parece que en muchos puntos esta gaceta lo toca, ¿no? En varios artículos. Me gustaría comentar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Corona nos habla un poco de los restos fósiles y nos pone dos ejemplos ahí de cómo ciertas poblaciones, al encontrar de pronto ciertos restos fósiles, empieza a hacer como todo un análisis pues, de su historia, ¿no? Y de cómo esto de cierta forma influenció a su cultura, y esos restos fósiles se apropian de ellos y ahora los cuidan, incluso hicieron un museo. Y pues bueno, este tipo de ejemplos nos muestran puentes, nos muestran estos vínculos que puede haber entre los aspectos bioculturales y el ser humano, ¿no? Me gusta mucho cómo maneja estos términos de la biología y la ecología en la confluencia de la antropología y la etnología, ¿no? Cómo llegar con todo este conocimiento a realmente plantear algo muy claro, interdisciplinario y multidisciplinario. En el segundo punto, ¿qué nos hace pensar todo esto? Vivimos en México, ¿no? Y México es una confluencia entre dos regiones biogeográficas, y entonces eso deriva en que realmente tenemos una riqueza biocultural amplísima y yo diría que milenaria, ¿no? Prácticamente para la docencia nos permite plantear casi un ejemplo de esto por cada tema, incluso por cada subtema de muchas materias, ¿no? En especial de la biología, para nosotros los biólogos es algo así como muy enriquecedor. Este, pues el asunto es que me gusta mucho también cómo se plantea en el artículo de Isaí Martínez y José Alberto Villa, ¿no? Este asunto de la etnobotánica. O sea, justo a mí me ha tocado, ¿no? Como docente, que de pronto te preguntan los chicos, chicas, pero ¿por qué estamos estudiando el metabolismo de la
fotosíntesis. Y bueno, pues justo, ¿cómo puedes lograr que los alumnos se apropien de eso? Pues planteándoles todo un puente y un vínculo, ¿no? Entre estos estudios científicos muy específicos, conocimientos básicos, y cómo influenció eso a todas las plantas medicinales que han utilizado las diversas culturas que pues ahora se tiene en colecciones, ¿no? Y ampliamente descrito, y cómo eso influenció a la medicina desde las épocas prehispánicas. Y bueno, este tipo de cosas es de las que más me gustaron, justo que se abordan en varios artículos de esta gaceta, ¿no? A mí me gustó mucho porque como docente y como biólogo, este tipo de ejemplos, pues a mí incluso hasta me emocionan, siempre me han gustado, ¿no? No sé. He sido testigo de cómo motivas a los muchachos, ¿no? A tus estudiantes, a que ellos mismos expongan, ¿no? Y expliquen a partir de sus intereses y traten de llegar, digamos, a un público que puede tener otro campo de interés, ¿no? Muchachos que van a estudiar artes, por ejemplo, o que académicamente, tal vez les interesa el deporte, y entonces ellos hacen todo este ejercicio de comunicación, este reto de poder explicar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? De repente esto de las especies, en fin, cuando se parcializa demasiado la ciencia, ¿no? Y se dice, esto solo es un campo de la biología y esto solo es un campo de la historia, se pierde mucha riqueza, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente, ¿no? Esta posibilidad que tenemos en un país como el nuestro, de integrar todos estos conocimientos y llevarlos, así como dices, hacia otras áreas, es algo, me parece, único, ¿no? Digo, aquí en México tenemos particularidades, ¿no? Especies endémicas y otras que igual también podrían extenderse a otras partes del mundo. Entonces, de ejemplos e intereses que impacten en los estudiantes, yo creo que es un buen ejercicio, ¿no? Plantear estos vínculos y este tipo de estudios que ya se han hecho, pues a los docentes nos motiva, pero además nos deja muy claro cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo todo de cierta forma está interconectado, interrelacionado, a nivel académico, a nivel vivencial, a nivel cultural, a nivel histórico, es decir, es algo completamente integral. Me gusta mucho, hablando de este artículo de Isaí Martínez, algo que ponen ellos como el concepto KCP, de Cosmos, Corpus, Praxis, ¿no? Que justo como que integra pues todo esto, ¿no? Y qué decir de otros conceptos que hablaba Eduardo Corona, como recapitulando Stephen Jay Gould, ¿no? Del tiempo profundo. Y anteriormente, ¿no? En las culturas mesoamericanas, el Kinametsin de los fósiles. Es decir, o sea, tenemos hartos ejemplos en México para generar estos vínculos. Muy bien, en efecto. Hay mucha tela de dónde cortar y es altamente recomendable. Una de las intenciones siempre de la Gaceta es que pueda ser un elemento de apoyo, ¿no? Para divulgar un conocimiento que es importante, pero que no necesariamente tiene que ser en términos crípticos, académicos. Muchas gracias, Rodrigo. Si queda algo pendiente, igual al final comentaremos. Muchas gracias. Gaby, me gustaría preguntarte, ¿no? Con toda esta experiencia que tienes en
has trabajado en Universum, has trabajado en diversos proyectos de divulgación y de difusión. ¿Por qué consideras que este número es relevante para la divulgación? ¿Qué temas te parecen importantes? ¿Qué puntos te gustaría tratar y comentar de la revista, compartir con quienes nos están escuchando y viendo? Hola Gloria, saludos para todos los que nos acompañan en esta presentación. Y bueno, fíjate que en términos de la divulgación, algo que pasa con los elementos bioculturales es que como organismos estamos muy conectados con el medio ambiente y todo el tiempo estamos interactuando con el medio ambiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, un poco lo que ha sucedido es que parece que deja de existir para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando vivimos en las ciudades, o sea, pareciera que somos nosotros y nuestras construcciones y el medio no existe, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, estamos insertos dentro del medio ambiente y hay una interacción y una construcción en ese medio ambiente, ¿no? Y eso es parte justo como de lo que vamos haciendo y construyendo día con día. Y luego cuando nosotros hablamos de patrimonio biocultural, de repente pareciera que hablamos de cosas del pasado, ¿no? Cosas que sucedieron antes, que hay que proteger eso que nos viene de antes, pero lo que a veces no nos queda claro, y creo que es ahí donde materiales como este de la Gaceta y de las muestras que nos dan ahí, de las cuales hablaré ahora, nos colocan como o nos permiten colocarnos en otra posición y entender otras cosas como esas, ¿no? O sea, sí es cierto que existe un patrimonio biocultural que nos viene heredado del pasado, que tenemos que conservar y que tenemos que proteger, pero también creo que nos ayuda justo a través de eso a mirar que nosotros estamos construyendo ahora una serie de interacciones bioculturales, que estamos construyendo también ese patrimonio, que ese patrimonio no solo es el pasado, que también es lo que hacemos ahora, cómo interaccionamos con ese medio, incluso, por ejemplo, ¿no? Esta parte de las experiencias en los museos, o sea, construir un museo donde tú muestras ese pasado es parte de esa construcción del patrimonio biocultural, o sea, tú estás construyendo una nueva forma de mostrarlo y de interactuar con él, ¿no? Y no es el pasado, o sea, eso es algo que estás haciendo en el presente para tu población del presente, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, materiales como este y como los que están referidos en la revista son importantes por eso, porque nos ayudan como público que a veces no está especializado en los museos o en las temáticas de los museos a acercarte justo a esas formas de interactuar con tu medio, tanto del pasado, pero también como un medio en el que te mueves en la actualidad, ¿no? Entonces, un poco por ahí, o sea, es importante por eso, porque te ayuda no solo a preservar tu patrimonio pasado, sino también a entenderte en este proceso de construcción del patrimonio en el presente. De hecho, damos por sentado, ¿no? Es decir, por ejemplo, existe el maíz, pero, o sea, así como si se hubiera dado así nada más, cuando la presencia, la importancia que tiene como ordenadora del paisaje, en las relaciones sociales para poder trabajarlo, los enseres, en fin, muestran claramente que es algo valioso contemporáneo, no por el pasado, no porque forme parte de leyendas. Y en este sentido, ¿qué materiales llamaron tu atención de la revista? ¿Qué te gustaría destacar? Justo yo quisiera comentar dos particularmente. Uno, que yo lo digo abiertamente, el de los acervos bioculturales como temáticas de conocimiento en los museos, de José Concepción Jiménez López, porque, bueno, yo soy de formación antropóloga física, ¿no? Y entonces justo el tema de los restos óseos humanos, bueno, o de los restos humanos en general, yo, por ejemplo, trabajé en las tesis de licenciatura y maestría con cuerpos preservados en turberas del norte de Europa, entonces tengo como una cercanía hacia ese material y yo creo que por eso
me llamó de manera importante. Pero bueno, lo que hace José Concepción en este material justo es plantearnos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿para qué mostramos cuerpos o para qué podríamos mostrar o hacer exposiciones sobre cuerpos humanos? Porque el tema con este tipo de hacer exhibiciones con este tipo de materiales es que a veces se puede caer en el morbo, ¿no? Decir, pues pongamos así uno que tenga una malformación, nada más para ver la malformación. Y no, ese no es el objetivo y creo que él llama la atención de manera importante en eso. Nos dice, a ver, ¿por qué sería importante hacerlas? Bueno, porque hay que mostrar, por ejemplo, la diversidad de las poblaciones desde los primeros pobladores hasta las poblaciones actuales, ¿no? O sea, no es por mostrar el resto, porque si se nota distinto o no, sino justo pongámoslo en un conjunto y veamos cómo hemos cambiado a través del tiempo, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, es algo que me parece muy importante de este material del donde nos dice, a ver, podríamos hacer muchas exposiciones con las colecciones que incluso tiene hoy el INAH y mostrar distintas cosas, pero también apunta algo que creo que es importante pensando en la museografía actual y que justo él lo plantea, o sea, primero nos hace como un recorrido por la historia de cómo se hacían las exhibiciones de este tipo, ¿no? O sea, y nos plantea históricamente, bueno, a ver, estos son los fenómenos, esto fue pasando, así se mostraban, y nos dice, hoy habría que mostrar esta diversidad, pero también habría que mostrar cómo construimos esa información, que a mí también me parece algo muy interesante, porque a veces también en algunas exposiciones solo mostramos objetos, ¿no? E información sobre los objetos. Pero algo que es importante para la divulgación es mostrar cómo llegamos a esa información de los objetos. O sea, yo tengo el objeto y cómo hago, qué digo sobre ese objeto para que no solamente parezca que me lo inventé o que por arte de magia yo entendí, sino hay un proceso de investigación, hay una serie de técnicas tecnológicas que se han desarrollado y que ahora nos permiten conocer información sobre estos materiales, ¿no? Entonces creo que eso es importante en este texto de José Concepción. De hecho, respecto a ese texto, ahorita te voy a dejar que sigas comentando, pero el texto de José Concepción, que para que nuestro auditorio se imagine un poco el contenido, trata sobre colecciones desde momias hasta pedazos, restos de piel humana que tienen algún tatuaje o huesos, y cómo, primero, dar a conocer, porque no es una cara muy conocida del instituto, el que se tienen unas enormes colecciones con este tipo de materiales, que son materiales muy valiosos que arrojan mucha información, ¿sí? Y que digamos, hay una forma no científica, no muy educativa de mostrarlos, que tiene que ver tal vez más con el morbo, en fin, pero en el Instituto de Antropología José Concepción nos dice que son muy valiosos, ¿no? Y trata de explicar qué información nos dan todas estas colecciones. ¿Por qué le parece tan valioso? Justo hacia allá iba, o sea, cuando él nos dice, hablemos de las técnicas, nos dice, mostramos cómo, porque lo que podemos mostrar es información, por ejemplo, de cómo se alimentaban las personas, ¿no? De qué tipo de patologías o enfermedades, marcas de enfermedades se quedaron en estos restos que hoy podemos ver, que nos hablan de sus condiciones de vida, de su tipo de actividades, ¿no? Esas marcas que tienen que ver con el tipo de una actividad recurrente. Cuando nosotros hacemos algo mucho durante todos los días, durante muchos años de nuestra vida, pues deja una serie de marcas que luego se pueden encontrar en los restos óseos o en los restos preservados, ¿no? Entonces, justo él dice, pues eso nos permite hablar de cómo son estas poblaciones, ¿no? De dar información. Por eso yo decía, no es solo, y creo que eso, aunque él no lo dice explícitamente, pero creo que está ahí detrás en el texto diciendo, pues no es mostrar por mostrar, ¿no?
O sea, no pongamos los restos con marcas de enfermedades por ponerlos, sino pongámoslos para decir en qué condiciones vivieron nuestras poblaciones del pasado, cómo se desarrollaron y cómo superaron esas condiciones. Que creo que eso es como el elemento que te digo que aunque él no lo menciona, sí lo dice y creo que eso es como importante, ¿no? Es decir, pues veamos eso, cómo, qué comían, ¿no? Y cómo ese tipo de elementos podía marcar o podría mostrarte ese paso entre la casa recolección, por ejemplo, y el paso a las sociedades agrícolas, ¿no? Y lo que implicó en las formas de vida y en las características de las poblaciones en cuanto a características biológicas, ¿no? Entonces, por eso creo que ese texto es como importante echarle un ojo, porque además es un texto muy breve, también hay que decirlo, ¿no? Se lee rapidito y justo nos expone como muy puntualmente qué elementos a él le parecían interesantes, e incluso esta anotación, ¿no? De, bueno, si van a hacer alguna de las exposiciones, porque también hay que decirlo, él sugiere algunas exposiciones que se pueden hacer con los materiales, algunas temáticas, entonces si las hacen, solo les pido por favor que también muestren qué técnicas se han usado para conocer esa información de manera eso, que el público pueda tener un conocimiento más amplio de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso quisiera hacer el comentario de José Concepción y si te parece voy a hacer un comentario rápido del otro texto que a mí me pareció interesante, que es el de Cecilia Yampaya Sosa, que es el de vinculación entre visitantes a museos y el patrimonio biocultural, porque justo, o sea, José Concepción lo que nos dice es, a ver, esto tenemos, esto se ha hecho, esto se puede hacer, pero en términos de más de la teoría, o sea, ¿qué tenemos y qué podemos mostrar, digamos, desde lo que nosotros sabemos? Y lo que hace Cecilia Yampayas en su propuesta es más bien decir, ah, bueno, ya tenemos información y ahora ¿cómo la conectamos con el público? ¿Cómo la llevamos al museo? Ella propone a los interactivos como una forma de hacer esta vinculación, y a lo largo de su texto pues nos va exponiendo cómo se puede hacer, ¿no? Este trabajo interactivo, porque de repente en la actualidad cuando nosotros decimos museos, ya lo decías tú muy al inicio, a veces decimos, ay, qué aburrido el museo, nada más voy a ir a ver cosas, ¿no? O sea, y entonces ahora la idea es, ah, no, hagamos los interactivos, pero pareciera que interactivo es, pues pongamos un montón de botoncitos donde todo el mundo pueda picar y eso ahí, ¿no? Ahí queda. Y no, detrás de la idea de interactivo, como nos muestra Jan Payas, hay una noción distinta, ¿no? No es solo que piques un botoncito y que eso te permita no solo estar en la contemplación, sino en la interacción también, sino esta idea de, bueno, si yo voy a ir a un museo y si yo voy a generar una exposición, perdón, y voy a poner un elemento interactivo, ¿qué es lo que quiero que el público se lleve con ese interactivo? ¿De qué manera yo voy a generar la interacción? Ella, por ejemplo, en algún ejemplo que pone, dice, por ejemplo, elegimos un elemento o una pieza central de la exposición, la colocamos en un interactivo y a través de eso permitimos que la gente pueda acceder a mayor información sobre ese elemento, ¿no? Y entonces esas son como estrategias que son importantes, pero ahí, por ejemplo, más para la gente que se dedica a hacer museos y para quien les interesan los procesos de divulgación a través de los museos, de decir, bueno, pues no nada más es el botoncito en un color bonito y con un diseño muy padre, ¿no? Sino es, ¿qué le quiero decir a mi público? ¿Cómo voy a hacer que mi público se lleve esa información? Yo quiero profundizar sobre esta pieza porque me parece que es central, porque me parece que nos puede decir mucho, pero tampoco le puedo dedicar una sala completa solo a esa pieza, ¿no? Entonces, la pongo en el contexto de la exposición y en algún interactivo permito que el público se acerque a ella con una visión más profunda, pero también eso permite que no sea todo el público, sino el público interesado se acercará ahí para hacer ese proceso. Entonces creo que en esa medida este artículo de Jan Payas es interesante porque nos muestra y nos da distintos elementos para entender y con ejemplos, ¿no? Además con ejemplos de lo que ella ha propuesto y ha hecho en términos de la interactividad, ¿no? Entonces no es el museo interactivo que tenemos en la cabeza de pique botoncitos, sino de esa interactividad sirva para que el público se acerque de una manera mucho más amplia a algunos elementos que están en las exposiciones. Y yo creo que en esa medida este artículo es muy valioso porque nos da experiencia, ¿no? Acerca de cómo se puede hacer para los que nos interesan este tipo de temas.
Sí, un poco retomando lo que mencionaba Rodrigo, tiene que ver con este reto de, bueno, ¿qué tiene que ver esto con tu vida, visitante? ¿No? E ir generando una narrativa, una complicidad y que tenga captar la atención, no estar llenando, batiborrando de datos, ¿no? Es un trabajo interesante. ¿Algún otro que quisieras comentar? Nada No más sé. quisiera, sí, nada más quisiera pasar muy de rápido, porque tampoco me Muy quiero rápido. extender mucho, Claro. para que podamos, si hay algunas Vamos. otras cosas, comentarlas. Pero sí, justo el último artículo que también, al que también le dedicó unos comentarios Rodrigo, que es el de las colecciones etnobotánicas en el papel de la docencia. A mí este material me interesó, me gustó. Una, porque trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque egresé de ahí, digamos, de entrada es como que uno dice, ay, esto es como algo hecho en casa, ¿no? Entonces eso es como algo que a mí en lo personal me llamó, pero la otra porque en particular yo he tenido en la experiencia laboral contacto con el laboratorio de etnobotánica, en otros años hemos hecho algunos proyectos con ellos, de hecho una exposición, por ejemplo, sobre maíces que se hizo por ahí de 2013, o 2014 en la ENA, y que justo pues es interesante eso, o sea, ellos aquí hablan un poco más del papel de la docencia y de la conservación de estos materiales, pero es algo que a ellos también les ha permitido ir más allá, o sea, no solamente como compartir esto en la parte de la formación, en la formación a través de la educación, sino también en esta educación no formal que son las exposiciones, ¿no? Entonces, el laboratorio de etnobotánica pues ha hecho un trabajo sí de preservación del patrimonio, sí de formación de estudiantes y de profesionales para la preservación de este patrimonio etnobotánico, de investigación del patrimonio, pero también de comunicación del patrimonio, ¿no? Y creo que eso es como bien interesante y que por eso a ellos les permite en un artículo como este tener una perspectiva como un poquito más amplia, ¿no? Porque han pasado por esas distintas fases, desde preservar, educar a través de esa preservación hasta comunicar, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que a mí me parece que es interesante y que, bueno, pues invitar al público a que conozca no solo Gaceta de Museos, sino que se acerque a estos materiales y a este número en particular, pues que nos habla de esto que tiene que ver con este patrimonio biocultural en muy distintas facetas. De hecho, yo invitaría a los estudiantes que están viendo la presentación o a maestros el usar este recurso de generar colecciones como algo que encausa, un elemento que puede encauzar y vincular en forma muy amable el conocimiento, ¿no? Bueno, al final daré un espacio, ¿no? Para que redondeemos, pero toca el turno que trate de explicar un poco las motivaciones de por qué este número. Este número de la Gaceta, Museos y Patrimonio Biocultural, el cual tiene como portada precisamente el maíz, por ahí igual se alcanza a ver un poquito. Es un número muy necesario y decía yo en la introducción que se antoja un caleidoscopio de puntos de vista, genera muchas preguntas, reúne 7 ensayos, una reseña, una entrevista y por supuesto nuestra fotografía del recuerdo. Tiene, aparte de los artículos dedicados a el patrimonio biocultural, un artículo en la sección Puentes que habla sobre las muy importantes cuestionamientos que está haciendo el feminismo, cuestionando la falta de visibilidad de
la falta de visibilidad de las mujeres, de las artistas en el Museo de Bellas Artes. Se llama ese trabajo Un nuevo hechizo de visibilidad, revisitando a las artistas mujeres en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y ahí la investigadora Dina Komisarenko, Mirkin, de el INVAL, nos relata muy fluidamente, escribe muy bien, cómo ha existido una invisibilización histórica y discriminación a las mujeres. Habla sobre diferentes formas de denuncia muy creativas en otras partes del mundo, de cómo hay una serie de preguntas a las cuales ella trata de dar respuesta, pero en realidad se nos quedan en el tintero como para pensar, ver con otros ojos las exposiciones. Nos dice, ¿tienen que estar consagradas las mujeres artistas para entrar en el Museo del Palacio de Bellas Artes? ¿Tienen que estar vivas para entrar en el Museo Palacio, o solo ya cuando se mueren, igual tal vez ahí pueden entrar, se les puede considerar? Y la otra, muy importante y bastante evidente, ¿no? Tienen que exponer solo con hombres, o sea, ahí en una gran exposición de hombres, bueno, pues ya metes una exposición, ¿no? De una mujer para que sea políticamente correcto. Nos habla de esta falta para el arte, o sea, no es para las mujeres, es esta exploración del arte a partir de la perspectiva y de las vivencias de lo femenino. Nos estamos perdiendo de esto. Es un artículo muy interesante. El otro que me gustaría comentar es el ensayo con que abre la revista. Se llama La biocultura y la participación social como referentes, una exposición de Tlacozotitlán, Guerrero, y está generado por el Programa de Actores Sociales de la Flora Medicinal en México. Son varios autores, y esta experiencia colectiva es muy interesante porque estamos acostumbrados a pensar en esas exposiciones con mucho presupuesto, en grandes museos, ¿no? Que aspiran una cantidad tremenda de visitantes y que son muy disfrutables. Aquí habla de cómo en una comunidad este grupo de investigadores, gestores culturales, en fin, trabajan junto con la comunidad del guión. Cómo se trabaja con materiales locales, toda la museografía, cómo se deciden cómo deciden comunicar aquellas actividades que emanan de la diversidad biocultural local. Y cómo eso genera una valoración propia en la comunidad de los saberes y las capacidades locales. Rescatan esta idea, este espíritu de museo comunitario, porque no todos los museos están hechos solo para atraer turistas, para aparecer en el mapa, para querer parecerse, ¿no?, a los grandes museos del mundo. No, aquí el valor en sí mismo está, por una parte, en el proceso, que me parece muy interesante, esa responsabilidad ética que tenemos los investigadores de respetar, de escuchar, de retroalimentar y ser retroalimentados, ¿no? Y nos dicen, nuestra pretensión es esta idea de construir con ellos y aprender con ellos, construir una visión propia de la comunidad. Y entonces te hablan todo este relato de la exposición, cómo nos ganamos la vida. Bueno, el tiempo apremia. Yo espero que con esto les hayamos dado un poco una idea
de razones por qué leer la Gaceta de Museos, que la pueden obtener en el stand o en las librerías de Educal. Y me gustaría, no sé, Rodrigo, Gaby, si quieren un comentario final, algo que se haya quedado en el tintero. Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas. Brevemente, retomando un poco a lo que decía Gaby, ¿para qué mostrar cosas, no? Y cómo mostrarlas, además, pues temas tan complejos y tan difíciles de explicar como el cambio climático, se pueden ver evidenciados, ¿no? En las colecciones de diferentes cosas, deja tú botánicas, etnobotánicas, sino de restos fósiles, de restos humanos, etcétera, ¿no? Y otra cosa que me parece fundamental, no me quiero ir de aquí sin decirlo, es algo que también lo plantea un poco Cecilia Yampayas, es este asunto de hacer este tipo de exposiciones, genera, pues genera comunidad, ¿no? Y deja tú que genere comunidad, sino que promueve valores como la inclusión, ¿no? La revaloración, la apropiación de esta riqueza biocultural que tenemos en México, ¿no? Me parece algo de lo más importante y destacado. Y bueno, yo con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gaby. Pues bueno, yo quisiera cerrar un poco como haciendo justo hincapié en esto último que decía Rodrigo y que yo también había mencionado al principio, ¿no? O sea, la posibilidad, que Gaceta de Museos abra la posibilidad de hablar del patrimonio biocultural y que esa posibilidad nos sitúe en esa reflexión de cuando el patrimonio, ¿no? El patrimonio no solo es del pasado, también es del presente y también tiene miras al futuro. Entonces, en esa medida, este tipo de espacios y ese tipo de materiales abren la reflexión, pero no solamente para la gente que hace museos o exposiciones, sino para el público que le interesa conocer más acerca de dónde está y qué puede hacer para hacer este planeta en el que habitamos un planeta mejor. Gracias. Muy bien. Pues yo agradezco mucho la participación de nuestros invitados, porque me han ayudado a leer también de otra forma, transmitiendo aparte desde su mirada y sus vivencias. Los invitamos a asomarse con curiosidad a la revista, a Gaceta de Museos, a conceder el beneficio de la duda si han tenido malas experiencias en los museos y seguir disfrutando de esta feria que es una fiesta que nos reúne. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología. Ustedes ponen Gaceta de Museo, revista Gaceta de Museos, INA, y ya su buscador favorito los va a llevar a encontrar nuestra trayectoria. Muchas gracias. Gobierno de México.